señores, muy buenas tardes a todos. La celebración de esta jornada dedicada a informar a los distintos actores del sector primario de La Palma de las opiniones de las organizaciones profesionales agrarias presentes en nuestra isla sobre el programa de opciones específicas por lejanía e insularidad, conocido como el POSEI, y el régimen específico de autoabastecimiento, conocido como el REA. Las charlas que nos ofrecerán esta tarde expondrán distintos puntos de vista, lo que nos servirá, por un lado, para saber la opinión de cada uno y, por otro, con toda la información, sacar conclusiones comunes a todos. Es cierto que el Gobierno de Canarias envió a primeros de octubre a la Unión Europea las propuestas por las modificaciones del POSEI tras consultar a los sectores. Es cierto que se informó a las organizaciones profesionales agrarias de las modificaciones presentadas ese mismo mes y que recogió sus opiniones de cara al futuro del programa de ayuda. Pues veamos hoy aquí las distintas opiniones al respecto, las cuales esperamos que supongan mejoras en las ayudas a la agricultura y ganadería de Canarias y, por tanto, de La Palma. Hay distintas opiniones sobre la necesidad de seguir luchando por los actuales recursos, sobre si se deben hacer modificaciones y en qué sentido, de si se debe dar apoyo a otros subsectores agrícolas dentro de dicho programa en detrimento de los sectores tradicionales, de la revisión de las ayudas del programa REA, de las ayudas adicionales, de quién debe poner dinero y cuánto, de si se han conseguido los objetivos que se buscaban con estas ayudas, del por qué se ha devuelto parte del presupuesto en algunos ejercicios, mientras que en algunas líneas había que prorratear la ayuda por sobrepasarse los volúmenes presupuestados, de si se deben tomar medidas iguales para todos los subsectores, de que se eliminen las incertidumbres para recibir las ayudas, entre otros muchos aspectos. Y creemos que era fundamental organizar una jornada donde las organizaciones profesionales mostraran sus opiniones. Sabemos que todas no piensan lo mismo y es fundamental para en este caso para todos los involucrados en el sector primario en nuestra isla de La Palma, que sepan cómo opina cada una de ellas y en base a eso pues después tomar las medidas oportunas. Y creemos que también al organizarlo desde el Cabildo se podrían sacar unas conclusiones comunes a todas ellas que vayan en beneficio del sector primario. La jornada en sí la habíamos planteado en un principio, que fue un compromiso que adquirí en una jornada que hubieron recientemente en El Paso, para que informara a los representantes municipales en las administraciones municipales e insulares de nuestra isla. En este sentido, al final hemos decidido abrirlo mucho más para toda aquella persona que esté involucrada en el sector primario de la isla y además de eso, no solo con una organización profesional agraria, sino con todas las que están presentes en nuestra isla. Creemos que por eso esperamos que tenga éxito la jornada, por todo lo que ello significa, por el elenco de intervinientes de las charlas y por el hecho de que todos y cada una de las personas que asistan se sientan informadas. Para ASPA, los programas POSEI y REA son, hoy por hoy, una realidad imprescindible e incuestionable, lógicamente para todas las regiones ultraperiféricas. Este programa de ayuda se concibe como un elemento esencial para mantener en las regiones ultraperiféricas un equilibrio en lo económico, en lo social y también en lo medioambiental. Las ayudas REA orientadas a compensar los costos de transporte y con ello que lleguen al consumidor final productos básicos de la cesta de la compra a precios razonables, ese que es el fundamento de las ayudas REA, no siempre se ha cumplido ese objetivo. Y las ayudas POSEI dirigidas a compensar los costes de los diversos condicionantes de nuestra agricultura. Tenemos una agricultura que cuesta más que lo que es en el territorio resto de Europa y por lo tanto esos condicionantes favorecer el desarrollo de la misma. Sin estas ayudas, la agricultura y la ganadería de Canarias está claro que al final pues desapareceríamos. Básicamente, con estos objetivos lo que pretendemos es ser más despensa, es decir, producir más y consumir más nuestros productos. Desde su aprobación en la Unión Europea, estas ayudas se plantearon con el objeto de ir reduciendo la ayuda a los productos importados en beneficio de la producción local, pero ha ocurrido lo contrario en caso de productos de competencia directa como carne y queso. Esto ha supuesto una lucha intensa por parte de los productores, que siempre hemos perdido la batalla frente a los importadores, por la falta de la decisión política en Canarias, y la Consejería de Economía y Hacienda ha ganado la batalla siempre a la Consejería de Agricultura. ¿Dónde está un poco la trampa de todo lo que les estoy contando? Estos son números oficiales. Yo les estoy contando las producciones y las ayudas. El gran problema que tenemos en este momento con el POSEI es que son las ayudas asignadas, no son las ayudas recibidas. Si las ayudas que estuvieran asignadas, excepto en el sector de la avicultura, como les digo, se repartieran, de verdad les llegaran a los productores,
aquí estaríamos más o menos en paz y funcionando todo el mundo. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? El gran problema de todo esto es que las ayudas de Estado no están llegando. Y los que no las reciben, de acuerdo a lo que les estuve enseñando antes, sector como el vino, donde tienen 2 millones de ayudas europeas y 6 millones en las ayudas de Estado que no llegan por incumplimiento, porque cuando no cumple Madrid, no cumplen los de aquí, y los de aquí le echan la pelota a los de allá, y los de allá dicen yo pongo cuando tú pongas, y al final no van poniendo, se va enderezando la carga a trompicones, aportando, pues con lo que va sobrando, pero el malestar sigue estando ahí, porque está faltando que se cumpla realmente con lo que se publica en el boletín, que al final termina con una coletilla al POSEI, que todas esas ayudas de Estado siempre van a estar dependiendo de los presupuestos. Con lo cual, ya en los presupuestos del año 2015 no están puestas las ayudas de Estado para el POSEI. O sea que vamos a seguir con el follón porque no van a aparecer los recursos. Entonces, ¿qué es el REA básicamente? El REA es un listado de productos básicos que pueden venir o bien de la Unión Europea o pueden venir de tercer país, de fuera de la Unión Europea. Hay unas cantidades asignadas, toneladas, de cada uno de esos productos y que se pueden destinar o bien para consumir directamente, llámese un tetrabric de leche, que ya viene terminado, y vamos al súper y lo compramos, eso es lo que se conoce consumo directo en el REA, o un queso que viene elaborado, o vienen productos para el consumo industrial. Lo que viene de tercer país, ¿qué es lo que hace? Que no paga impuestos. Probablemente en dinero, si lo cuantificamos, esto es una ayuda mayor que lo que viene de Europa. De Europa hay asignado 68 millones de euros y si estos productos que entraran en Canarias pagaran impuestos, deberían pagar cerca de 80 millones de euros que no se pagan. Como ejemplo, un contenedor de solomillos, de vacuno, que trae alrededor de 25.000 kilos solo de solomillos. Las vacas tienen 2 solomillos, pero ese contenedor viene cargado. Ese contenedor debería pagar 125.000 euros de aranceles, de impuestos cuando entra aquí. Y paga 0, no paga nada. Si va a la península, tiene que pagar los 125.000 euros. Pues con cosas como esta tienen que competir los ganaderos que producen carne aquí de vacuno. El REA se regula, el último reglamento que hay es el 228, dice un poco lo que les conté cuando empecé con lo del REA, que a fin de garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales a las regiones, pues se va a crear el régimen específico de abastecimiento. Y dice, también lo dice el reglamento, no obstante, el REA no debe perjudicar en ningún caso las producciones locales ni su desarrollo. Lo dice un reglamento europeo, el mismo que regula el POSEI que usamos todos los demás productores. Luego, en el desarrollo del reglamento, en el capítulo 3, artículo 10, dice en el funcionamiento. El importe de la ayuda se determinará para cada tipo de producto en función de los costos adicionales de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que cuesta traer la mercancía es lo que se va a pagar, o es lo que se debería pagar. Y en el artículo 11 regula la aplicación, en la aplicación del régimen, dice que se tendrá en cuenta en particular el aspecto económico de las ayudas, lo que acabo de contarles, los costos de transporte, si es para la industria, aparte del costo de transporte hay que considerar el costo de almacenamiento, cuando el producto es materia prima para industria, y después dice en el reglamento que cuando se aplique el REA hay que garantizar que la producción local no se vea perjudicada. Por eso cuando nosotros nos ponemos a analizar el REA, encontramos una serie de productos que en nuestra opinión compite directamente con las producciones locales y las afecta. Carnes de vacuno refrigerada y congelada, carnes de cochino, pollo, diferentes tipos de leche, depende de las grasas que traiga, o más grasa, menos grasa los clasifican, mantequillas y quesos amarillos, que los llaman queso, en el REA los llaman tipo Gouda, y en esa palabrita tipo cabe lo que se les ocurra, y queso tipo manchego.
Nosotros tenemos presupuestos dentro de ASAGA y a nivel directo, porque nuestros asociados, muchos son importadores del REA, y todos los precios que tenemos de traer un contenedor desde cualquier punto de Europa, prácticamente a cualquier isla, con 100 euros la tonelada, se pone un contenedor en nuestras islas. Eso es lo que deberían pagar, 100 euros la tonelada, en nuestra opinión, lo máximo que se debería pagar. Pues aquí nos empezamos a encontrar productos, por ejemplo, esta leche dedicada a la industria, que cobra 544 euros la tonelada, 5 veces y pico más de lo que cuesta traerla. Los quesos estos, 324 euros la tonelada, 3 veces más de lo que cuesta traerlo. Pero ya no es solo que tienen unas ayudas superiores a lo que realmente cuesta, incumpliendo lo que dice el reglamento, sino es que además están perjudicando a la producción local, por lo tanto no deberían estar ahí. ¿Qué es lo que estamos nosotros planteando como solución, primero, a esta competencia que nos está haciendo el REA? Nosotros planteamos una serie de modificaciones donde decimos, de acuerdo a lo que dice el reglamento, elimínense estos productos, porque lo dice el reglamento, que no pueden estar ahí porque perjudican a las producciones. El sector industrial, que son productores, pues yo creo que es justo que tengan cantidades, que puedan acceder a ellas al mismo precio que en el continente, pero póngale usted la ayuda de acuerdo a lo que dice el reglamento, lo que cuesta traer los productos. Si eso lo hiciera el Gobierno de Canarias, porque esto lo decide el Gobierno de Canarias, esto no es ni Madrid ni Europa, esas decisiones se toman aquí. Y aprovecho para decirles que esto, el REA lo maneja la Consejería de Hacienda, no la Consejería de Agricultura. Y aprovecho también para decirles a los que puedan pensar en hacer política con esto, que por esa Consejería de Hacienda han pasado todos los partidos. Entonces llevamos 23 años viviendo así. Que nadie utilice esto del REA para hacer juego político, decirle qué buenos son unos, qué malos son otros. Porque todos han pasado por ahí y nadie lo ha cambiado. Los beneficiarios de estas ayudas, yo creo que con las dos manos somos capaces de contarlo. ¿Quiénes son los que importan las carnes? ¿Quiénes son los que importan las leches, los quesos y que están afectando? Pues si hacemos esto, como les estaba contando, se liberarían del REA, cumpliendo con el reglamento, se liberarían 20.600.000 euros. ¿Qué hacemos con esos 20.600.000 euros? Pues esta es la gráfica que vimos antes. La primera solución, porque esto no va a pasar de un día para otro, lo primero, que se cumplan por parte de los gobiernos estos compromisos y que se los hagan llegar a quien le corresponden. Los 4 millones de los ganaderos de caprino, los 800.000 euros del sector avícola, la gente del vino, los 6.700.000, los 2 millones más lo acumulado que hay, porque estos vienen desde el 2010 incumpliendo los pagos y se han ido acumulando deudas, que es lo que llamaba Miguel las deudas morales, porque no hay una deuda legal real. Porque como la coletilla dice que todo esto depende de los presupuestos, pues cuando se cierra el ejercicio, borrón y cuenta nueva. Hemos logrado que por ahora vayan aceptando que digan que es una deuda moral, pero las perras no llegan. Entonces, mientras esperamos a que se vaya cumpliendo, nuestra propuesta es que el REA vaya evolucionando y esos 20 millones de euros que logramos liberar con las modificaciones necesarias para cumplir el reglamento europeo, se dediquen a esta ficha adicional y que desaparezca el POSEI adicional y que todos los recursos sean europeos para todo el mundo. La distribución de los recursos, nosotros también compartimos como Miguel que la base debería ser en las regiones ultraperiféricas y en Canarias, que somos deficitarios en las mayorías de las producciones, por producir, no por tener superficie, no por tener una cabra que te den una ayuda, porque hoy en día parte de estos 14 millones de euros se reparten
en el sector caprino por tener tú la cabra. Si tienes más de 10 cabras en tu casa, te dan, si cumples que sea autóctona y todos estos temas, pues te dan 30 y tantos euros por cada cabra, de leche o no de leche. Pues nosotros, esas cosas son planteamientos que queremos dentro del POSEI ir evolucionando en ese sentido. Por lo tanto, 218 millones de euros el gran total del POSEI. Nuestra aspiración es que esto desaparezca y que estos 218 sean todos europeos y que se acaben los conflictos entre los sectores. ¿Por qué el POSEI empieza en el año 1992 y todos otros sectores empiezan con las ayudas en el año 2002? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un sector tiene ayudas desde el año 1992 cuando se decide y otros no? Hay una clave que hay que decir. Cuando se negocia la plena integración de Canarias en la Unión Europea, el resto de los sectores son de moneda de cambio, a favor de dos sectores. La importación, que ahora son 60 millones de euros, 66, 65, se va a quedar, irá para atrás, en eso estamos de acuerdo, pero antes era más. Yo conozco gente en Gran Canaria que traía un contenedor de fresa, lo tiraba al vertedero, le daba para pagar el contenedor de fresa, pagarlo el gasto del vertedero y todavía ganaba dinero con el REA. ¿Por qué? ¿Por qué es eso así? Porque antes las ayudas, como Canarias no era Unión Europea, era país tercero y las ayudas las cobraba el que exportaba. Y ahora el trueque fue, bueno, te apoyamos con los plátanos y está bien, digo que está bien. Y además de apoyarte con los plátanos, pues tú, el trueque es los que antes cobraban las ayudas al queso, la mantequilla, todo lo que ha dicho muy bien Henry, ahora lo cobran los que importan. Al final, bueno, lo mismo es, cambia de mano, uno para otro, y por eso está desde el 92 hasta el 2002. Esa es una de las razones por las cuales. ¿Quién toma esa decisión? ¿Esa decisión quién la toma? Son decisiones políticas. Y como Bruselas está muy lejos y la gente no va, Bruselas entendió que en las regiones, en los territorios que se conocen más las cosas, tomarían decisiones más acertadas porque una decisión pega al terreno. Nada más leo la realidad. En el año 2011, del dinero del REA, se devolvieron 7 millones de euros. Porque no se gastó. Claro. Sabe que la gente tiene pocas perras y todo el dinero que estaba, como no se vendía, y al final de año lo que hacían los importadores, importaban para gastar las fichas financieras, pero claro, lo que importaba de más a final de año lo tenías a principio del año siguiente. Y claro, al año siguiente te sobraba más. Entonces, cuando iba a sobrar como 7 millones de euros por los balances, que ya se veía, nosotros pedimos una reunión con el presidente del gobierno, que no nos podía ver porque estábamos fijos diciéndole piropos. Cuando fuimos a hablar la primera vez con aquel hombre estaba así, estaba así. Pero bueno, le dijimos, mira, vamos a ver, no hay perra. ¿Cómo es que tú, con la que está cayendo que no hay perra, tú vas a afrontar a decirle a los ciudadanos que no hay perras y todavía tú devuelves perras que te sobran porque no se gasta de la importación? Y en el año 2012, que fue la primera vez que se pasó esa cantidad de dinero que iba a sobrar, se pasaron como 6, 7 millones de euros para la producción local. El número de productores, por ejemplo, ha descendido en varios sectores. Voy a ponerle dos, por ejemplo. En el plátano eran 10.400 en su día y ahora está en la frontera de los 8.000, un poco por debajo. En las papas, por ejemplo, para no decir, habían 10.000 y ahora hay apenas 4.000. Oye, con tanto apoyo, ¿cómo es que ha pasado esto? Ahora bien, ¿qué proponemos nosotros
que se debe hacer. Hoy reconocemos que fue un craso error, tremendo error, que las ayudas estuvieran vinculadas a la producción y a una pertenencia a unos BFH. Pero a día de hoy hay como unas 25 BFH en el mercado interior en Canarias. Y el 95% son agencias para cobrar la ayuda. No realizan la función de comercializar. La hace, si una PFH tiene 100 socios, tiene 100 vendedores. Cada uno con un talonero Alborán en el bolsillo, va y vende con el Alborán de la cooperativa y después por ahí pasan el cobro, toda la historia para cobrar las ayudas. Eso es así. Eso es así. Y esto no solo pasa en el mercado interior, pasa en todos los sectores. Todos. Que nadie se olvide. Hay 300 explotaciones de plátano que dan más en torno a los 100.000 kilos por fanega. Y eso ustedes saben que no es posible. Algunos me dirán, te la compro sin verla. ¿Verdad? ¿Verdad? Me la compras sin verla. Y aún dando la mitad, te la compro sin verla. ¿Verdad? Bueno, pues eso es así. ¿De dónde decimos nosotros que hay que sacar el dinero? ¿De dónde decimos nosotros que hay que sacar el dinero? ¿Qué falta? Para lo que dijo mi ponente anterior, que está bien analizado. ¿De dónde decimos que hay que sacarlo? Del fraude. El que se está inventando 6 kilos te está robando a ti como platanero. ¿O no? Porque está cobrando algo que no le corresponde. ¿Sí o sí? ¿Verdad que sí? Del fraude en las papas. Del fraude en las lechugas. Del fraude en las coles. Del fraude en la sandía. El otro día viene a verme un importante distribuidor de una isla. Oye, quiero comprarle directamente a los agricultores, ponme en contacto con agricultores. Y me comenta, dice, Yayo, he hablado con algunos agricultores y me han dicho que ellos me venden sandía, pero quiere que le facture lechuga. ¿Por qué? Porque la lechuga tiene más ayuda que la sandía. Entonces, claro, ¿entiendes? O ¿cómo hago yo? Como las ayudas son por kilo, y somos unos espabilados todos, como las ayudas son por kilo, ¿cómo están para no poner otro producto? Las papas, a 50 céntimos, muy bien. Yo las facturo a 25, pero apunto el doble de kilos, tengo el doble de ayuda. Entonces, es que hay factura en la consejería a 3 céntimos. ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? Nadie. Y a 6 céntimos, ¿quién se lo cree? ¿Y qué ha pasado hasta aquí? Que todo el mundo silbando y mirando para otro lado. Eso es lo que ha pasado. Ahora nos dicen que a algunas OPFH se les va a hacer una auditoría. Algunos somos escépticos. Porque en el papel las cosas están bien. A menos que ponga en los plátanos, a la puerta de la finca, un tío con una báscula que con lo que roba da para pesar los plátanos, a ver si son 100.000, 50.000 o 5.000, había que hacer lo mismo con las papas, con las lechugas, con los melones. Y eso no se puede hacer. Porque no hay capacidad. O no se quiere. Decir que esas propuestas luego oficialmente se registraron en la consejería el 24 de julio y al día de hoy seguimos esperando la contestación, después de habérselo reiterado de palabra al señor consejero. En las propuestas esas que nosotros hicimos, presentamos una batería de 4 propuestas y era en base a, en las condiciones actuales que hay en el sector platanero, que ya creo que Rafael lo dijo, en el año 97 éramos 10.423 productores, perceptores, mejor dicho. En el año 2013, y estamos sacando cifras del boletín oficial, de las resoluciones del señor viceconsejero,
eran 7.606 y sigue cayendo. El 4,5 de los cosecheros, que producen más de 200.000 kilos de plátano, producen el 47% de la fruta. Se cultivan 4.900 hectáreas al aire libre. La mayoría de los agricultores, el 76%, produjeron menos de 40.000 kilos, el 20% del total comercializado. 414 perceptores se reparten el 49% del total de la ayuda. Más de un tercio de la superficie del cultivo está bajo malla o plástico y produce la mitad del plátano de Canarias. Y la superficie cultivada en los últimos 10 años, no son datos nuestros, son de los geógrafos de la Consejería, ha bajado en 500 hectáreas en Canarias, que en La Palma significa el 7% del total de la superficie cultivada en plátano. Nosotros decimos que si ahora tenemos estos problemas con el arancel al tipo que está, cuando el arancel esté a 75 euros tonelada, vamos a ver de esos 7.606 agricultores, productores que perciben ayuda, ¿cuántos vamos a quedar? Y claro, uno de los pilares de la ayuda es la amplia base social, el gran número de agricultores. Si hemos pasado de 10.423 a 7.606 y bajando, ¿qué es lo que va a hacer la Unión Europea? ¿Nos va a mantener ese mismo mochila de ayuda? Y además, otra cosa, que es más grave, las pérdidas de los agricultores, por las cifras que nosotros tenemos acá de las resoluciones, el mayor porcentaje corresponden a pequeños agricultores. Nosotros decíamos que todos los cultivos tienen un techo de producción, el plátano no lo tiene. Se le debía poner, y además, como esto era un borrador para abrir un debate, nosotros en aquel momento dijimos que eran 70.000 kilos, que no era lo mismo que fuesen 70 que 90, que en el debate se vería lo que fuese más conveniente. Decíamos también que había que programar la producción por parte de las OPP de tal manera que estuviese en función de la demanda del mercado. Y esto quizás fue lo que más escaldó a algunos cuando hablamos de modular la ayuda a partir de un tope de 150.000 euros y lo que de ahí se dedujera repartirlo como incremento de ayuda al cultivo al aire libre con los requisitos de producir fruta convencional, certificada, ecológica y en la proporción que se acordase. Pero además, la cuarta y última era hacer la reserva esa de los 2 millones de kilos para todos los años, como decía el reglamento del plátano que se aplicó en el año 2008 y ahora se ha vuelto a aplicar este año, pero mientras estuvo en situación de stand-by, de esa reserva de kilos entregársela a jóvenes agricultores y a gente que quisiese pasar de varios selemines a la hectárea, incrementar la superficie. Y no por otra cosa, sino porque nosotros entendemos que con el goteo ese de pérdida de agricultores, no sabemos si se va a mantener la ficha que está garantizada hasta el año pasado, el año 2020. Nosotros, en ese documento que se mandó para Bruselas, en cuanto al REA, porque lo demás está dicho aquí, dijimos que con las cantidades que venían de azúcar, de grasas, nosotros seríamos aquí en Canarias todos diabéticos o seríamos deformes, mórbidos totales por la cantidad de lo que comemos. Aquí se está viendo que si las cantidades, al finalizar el balance, no son
las que se contemplan. Y nosotros lo que hemos pedido es que en el tema azúcar, papa y grasa, porque aquí se compra la leche desnatada porque tiene una subvención, ¿no? Y luego se le compra la grasa por otro lado, por ponerla dentro, porque hay otra subvención, y es mejor 2 subvenciones que una leche con grasa con una sola subvención. Eso está pasando. Y nosotros hemos dicho, nosotros pensamos que con esas partidas que se sacasen de estos 3 productos que dijimos antes, se debían pasar para el aguacate, la papa y la viña, porque no es de recibo que se esté engañando a los viticultores y a los bodegueros año tras año y que llevamos por 18 millones y pico de euros, como dije antes, de la ayuda esa, que es un compromiso caballero de algo moral, pero que no está plasmado en los presupuestos. Y entendemos que se está favoreciendo a los importadores y, sin embargo, a los agricultores, desde que mueven una piedra, tiene al Seprona, a Medio Ambiente y no vienen más porque no existen. Entonces lo que queremos es que se le dé no el trato de delincuentes casi a los agricultores, sino un trato como el que se le da de benevolencia a los importadores.